Buenas tardes, me presento Cindy Janet Rodríguez Mora de la carrera de Ingeniería de Sistemas. En este trabajo abordaremos todo lo correspondiente al AK3, las derivadas en la materia de cálculo, con la docente Liliana Ibagón Rojas. Iniciaremos con una breve introducción, donde las derivadas son conceptos matemáticos que son representadas en una tasa de cambio instantáneo de una función en relación con sus variables. En términos más simples, indicaremos la función está cambiando en un punto en específico. Tenemos tres importancias, una en la ingeniería de sistemas, en cual es la clave para automatizar algoritmos y comprenden la velocidad de cambio en sistemas dinámicos. En la vida laboral son el motor de la eficiencia, ya que me permiten ajustar estrategias rápidamente. Y financieramente son el radar para anticipar y aprovechar oportunidades, traduciendo el flujo del tiempo en ventajas competitivas. Como definición formal, podemos entender que la derivada es una función f en x en un punto x igual a a. Se define formalmente como el límite, si existe, de la razón de cambio promedio de la función en un intervalo cercano a cuando la longitud de ese intervalo tiende a ser 0. Si este límite existe, representa la tasa de cambio instantánea de la función f de x en el punto x igual a a. Entonces podemos ver un breve ejemplo de cómo es esta función y su funcionamiento. Aquí nos enfocaremos en las funciones polinómicas, donde podemos decir que las funciones polinómicas son aquellas cuya expresión es un polímono, como por ejemplo f de x es igual a 3x a la 4 menos 5x más 6. Se trata de funciones continuas cuyo dominio es el conjunto de los números reales. A continuación podemos ver una especificación gráfica de ellos. Daremos alusión a las reglas básicas de la derivación, que son 7. En primer lugar encontramos la regla de las potencias, en segundo la regla de la suma y resta, tercero la regla del producto, la cuarta la regla de la cociente, la quinta regla de la cadena y sexta derivación constantes, y como última la derivada de la función identidad. Podemos ver un ejemplo de cada uno de estos funcionamientos. Funciones trigonométricas de seno. Estas funciones se denominan función de seno y se denota por f(x) 5 seno de x a la aplicación de la razón trigonométrica seno a una variable independiente x y expresada en radianes. La función seno es periódica, acotada y continua y se denominó de definición en el conjunto de todos los números reales. Esta derivada la podemos ver y analizar según su ejemplo. Funciones trigonométricas de coseno. La función coseno representa la variación de la abscisa del punto en función de su longitud x. La función coseno tiene la ecuación f de x igual a coseno de x. Estas dos funciones tienen características comunes. Los valores de las funciones oscilan entre a y menos a. Podemos ver un ejemplo de cada derivada de coseno. Como funciones trigonométricas de tangente, podemos tener la definición de que se denomina función tangente y se denota de fx igual a tg x a la aplicación de la razón trigonométrica tangente a una variable independiente. Quiere decir que x es expresada generalmente en radianes. Su presentación gráfica es características en una función periódica. Las funciones trigonométricas de cotangente podemos decir que es un ángulo de un triángulo rectángulo en una relación que se encuentra dividiendo la longitud del lado adyacente del ángulo dado por la longitud del lado opuesto al ángulo dado. Esto es el recíproco de la función tangente. Entonces, por eso podemos ver sus siglas de la siguiente manera. Función trigonométrica secante. Esta función se ilustra geométricamente en la gráfica de la función secante en un triángulo rectángulo. La secante de un ángulo es la razón entre la longitud de la hipotenusa dividido por la longitud del cateto adyacente del ángulo. Función trigonométricas de cosecante. Esta es un ángulo, es definida usando un triángulo rectángulo. La cosecante de un ángulo es igual a la longitud de la hipotenusa, dividiéndola por la longitud del lado opuesto el ángulo en el triángulo, es decir, es la razón inversa del seno de ángulo. Funciones exponenciales.
Podemos encontrar como definición formal que las funciones exponenciales son funciones de una variable real. Dominio en los números reales, que se caracterizan por poseer una tasa de crecimiento directamente proporcional al valor de la función. Esta particularidad permite que modelen eficazmente muchas situaciones de la naturaleza, la informática e incluso la economía. Se identifica generalmente con una expresión de la forma, como podemos ver a continuación, derivada de y derivada de A, donde es una constante positiva. La regla de la cadena. La regla de la cadena es la regla fundamental en el cálculo que se utiliza para derivar funciones compuestas. Se aplica cuando tienes una función dentro de otra función. ¿Esto qué quiere decir? Que la regla de la cadena establece cómo encontrar una derivada de la composición en dos funciones. La regla de la cadena da sus funciones y las derivadas de su composición y se calcula como lo podemos ver a continuación. Aquí podemos analizar un breve ejemplo de cómo es funcionamiento de las reglas de la cadena. Entonces podemos ver cómo sus funciones son calculadas en un paso a paso y cómo se pueden ver sus derivadas. La derivada implícita. Esta derivada implícita es un concepto de cálculo que se utiliza cuando una función no está expresada de manera explícita en términos de una sola variable. En lugar de esa función puede estar definida implícitamente por una ecuación que relaciona a dos o más variables. En este caso, la derivada implícita nos permite encontrar la derivada de una variable con respecto a otra. Como ejemplo, podemos ver que se considera la ecuación implícita. Queremos encontrar la derivada implícita de y con respecto a x. Para hacer esto derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a x y podemos ver su resultado. Puntos críticos son aquellos que en una función de su derivada es igual a 0 o es indefinida. Los puntos máximos y los mínimos, entonces los máximos y mínimos son los locales, están relacionados con una concavidad de la función y los cambios de la derivada. Los máximos están representados a la izquierda de un punto crítico y a la derecha de ese punto, entonces hay un máximo local en ese punto crítico. Y los mínimos locales a la izquierda de un punto crítico y a la derecha de ese punto, entonces hay un mínimo local en ese punto crítico. Según las derivadas y concavidad, entonces podemos encontrar la segunda derivada indicando la cantidad de la función. Si el intervalo de la función cóncava hacia arriba, el intervalo de la función en cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión ocurren donde fx es igual a 0 o no existe. Como ejemplo de ello podemos ver su comportamiento en esta diapositiva. Conclusión, podemos encontrar que como primera conclusión la derivada nos ayuda a medir cambios instantáneos en funciones como la velocidad de un objeto en movimiento o la tasa de crecimiento de una población. Es esencial para entender cómo las cosas cambian en un instante específico. Como segunda conclusión, encontramos que las derivadas nos permiten encontrar puntos donde una función alcanza sus valores más altos o más bajos. Esto es útil para la forma de decisiones para maximizar ganancias y minimizar costos. Como tercera conclusión, que podemos aplicar derivadas, podemos crear modelos matemáticos que representan situaciones del mundo real, desde el movimiento de un objeto hasta el comportamiento de una inversión financiera. Ayuda a traducir problemas cotidianos al lenguaje matemático para entenderlos mejores. Y cuarto, a lo largo del corte de la materia se pudo evidenciar cómo se podrían aplicar las derivadas en diferentes aspectos matemáticos y los útiles que los puede resolución de problemas en alta complejidad, además que se adquirió exitosamente el conocimiento necesario para la resolución de las mismas. Les agradezco su atención. Muchas gracias.